Ya chicas, a mí el tema que más me pareció como importante es el concepto de la interculturalidad, ya que se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales, que se diferencian, por ejemplo, no sé, en su religión, en su lenguaje o nacionalidad. Y bueno, en más simples palabras, la interculturalidad es la interacción entre culturas y es un proceso de comunicación entre los diferentes grupos humanos con sus diferentes costumbres. Al igual, la interculturalidad está basada en varios principios y uno de ellos es el reconocimiento de la ciudadanía, otro igual es el reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos, eh, el rechazo a las formas de imposición de algunas culturas con una amplia influencia a otras culturas que son más minoritarias, la comprensión de las culturas como fenómeno dinámico y por último, igual la comunicación de la interculturalidad debe ser horizontal, a lo que se refiere a que debe ser una conversación que fluye lateralmente dentro de un grupo de personas o una organización. Es decir, que se encuentren las personas en un mismo nivel. Claro, así como dice mi compañera respecto a su tema, también es importante que en el juego se desarrolle la interculturalidad para que así puedan fomentarla a los niños y niñas con sus pares. Pues es importante que los niños fomenten la interculturalidad con sus compañeros o también con sus propias familias. Bueno, en lo que respecta a mí, el tema que encontré súper interesante tratar es el de currículum, pero principalmente el de currículum intercultural, porque al hacer referencia al currículum en sí, nos referimos a los planes, programas de estudio y contenidos que el mismo Ministerio de Educación y el gobierno entrega para todas las instituciones de manera general, no particular para cada institución. Pero cuando hablamos de un currículum intercultural, nos referimos a que los currículos tienen que ser situados, es decir, referirse al contexto, al lugar en que los niños y niñas están inmersos, porque es necesario que eh, sea situado en el lugar donde el niño vive, con sus prácticas culturales que practica, con sus saberes locales y también incluso incorporando el medio ambiente del que el niño y la niña forman parte. Sí, en relación a lo que dices tú, Pame, se refiere a la cultura local y a eso es lo que a mí personalmente me llamó la atención, de poder nosotras como futuras educadoras y lo que ya se está haciendo, y yo creo que cada una podemos ver en los jardines que ya se está llevando la cultura de los pueblos indígenas y nuestra cultura como chilenos también. Y esa es la que se denomina como cultura local, pero también no dejando de lado la cultura universal, donde uno puede conocer y características de otras culturas, de otros países, de otros pueblos indígenas, porque no solo existen aquí en Chile, existen en otros países también y en otras localidades, y hay muchísima, muchísima variedad de eso para poder permitirle así al niño, mostrarle los lenguajes, los tipos de comida, juguetes, porque todo varía dependiendo de la situación donde se encuentre cada cultura, cada contexto. Y va, proyectando así la exploración en ellos, el conocimiento y el valor a respetarse, como mencionaban, de poder respetar otras culturas, otros pueblos, otras localidades, porque igual nosotros tenemos aquí el gran porcentaje de chilenos tiene la cultura mapuche y muchísimos otros pueblos indígenas donde uno debe de respetar su cultura, respetar su comida, respetar sus reuniones, al igual que en otros países, y se está viendo hoy en día que está llegando una alta tasa de extranjeros donde podemos ver diferentes comidas, culturas, obviamente que varía y no va a ser la misma que nosotros, y eso es importante y ya se está viendo y ojalá que a futuro se pueda ver aún más en los jardines. Así como dice mi compañera, esto
También, como por experiencia propia de prácticas, claro, se pone en práctica como las culturas y cosas así, pero mayormente es como la cultura indígena, es lo que más trabajan, y fuese mucho más interesante si se trabajara de más cultura, no tan solo de nuestro país, sino que de otros países también, porque es igual de interesante y entretenido, y aparte, como decía, diversas comidas y que se pueden hacer muchas actividades o experiencias pedagógicas. Claro, igual la posibilidad de como de incorporar otros elementos ya de su propia cultura y también incluyendo otras culturas. Y si este modelo educativo de alguna u otra forma permitiría como dar cierta continuidad que al niño ya desde su entorno más cercano y de alguna forma se enriquece con nuevos conocimientos y para que logre una buena formación integral. A mí me llamó la atención los principios de educación parvularia, porque estos principios son los que constituyen un conjunto de orientaciones centrales de teoría pedagógica. El principio de bienestar es el que busca como garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral, espiritual del niño y la niña. Y también fomenta y desarrolla el respeto de la dignidad humana. Y en toda situación se debe propiciar que los niños y las niñas se sientan plenamente considerados en base a sus intereses y necesidades. Y lo que también habla del principio de significado es que el niño y la niña construyen significativamente sus aprendizajes. Por ejemplo, cuando se conectan con sus propios conocimientos y con experiencias previas. Igual este aprendizaje tiene que estar conectado con su contexto. El contexto del niño y la niña para que ellos tengan aprendizaje significativo y lo relacionen con sus intereses y para que tengan sentido para ellos. Igual el equipo pedagógico debe de desempeñar un rol que identifique o vincule en ciertos elementos que son propios de la cultura del niño, para que sea capaz de explorar, crear, interactuar, jugar con los elementos que lo conecten a su vida cotidiana. Así como habla mi compañera de los principios, que son, claro, son bastante importantes en la vida de los niños y las niñas, de los párvulos. Y a mí el principio que me llamó más la atención y que encuentro que es demasiado importante es el principio del juego, que es una de las estrategias que utilizan en el aula para enseñar a los párvulos. El juego es fundamental para los niños y niñas y se desarrolla y estimula la imaginación y creatividad. Y existen múltiples de actividades las cuales podemos llamar juego, como por ejemplo manipular o juntar diferentes objetos y realizar imitaciones, dramatizaciones, entre otras muchas cosas. Y cabe destacar que existe una diferencia entre actividad lúdica y juego, debido a que muchas actividades son divertidas, lúdicas, que motivan a los niños y niñas, pero el juego tiene una estructura interna creada espontáneamente por los párvulos, lo cual es lo que le da el valor y lo hace mucho más interesante. Y el juego trae diversos beneficios, entre ellos está el desarrollo psicomotor, el emocional, el social y el cognitivo. Y entre otros beneficios que podemos encontrar como estimular la atención, imaginación, memoria y realizar la discriminación entre la fantasía y la realidad, favoreciendo la comunicación, la unión y, muy importante, la confianza en sí mismo. Y en los centros educacionales se recomienda flexibilizar las planificaciones, es decir, modificando el tiempo habitual y ambientar los espacios físicos para así provocar el juego libre y espontáneo, que sea sin prisa y sin interrupciones. Los y las educadoras deben tener una actitud siempre disponible y abierta hacia ello. Y por último, y lo más importante, es que el juego es un derecho de todos los niños y niñas. Sí, igual
refiriéndome al tema que dijo Jennifer sobre el principio del juego, yo igual opino que es uno de los principios más importantes, ya que hay estudios que lo comprueban, que el niño y la niña aprenden de una manera más significativa a través del juego. Por lo tanto, ellos, ¿cómo se le puede decir? Fomentan su capacidad cognitiva, su lenguaje y sus habilidades motrices. Dicen mis compañeras, el juego en sí también es un proceso de interacción social, que es el enfoque que tiene educación popular y que se enfoca en el juego. Entonces es también un momento en que los niños y niñas comparten entre ellos y traspasan conocimientos sobre cómo son y en sí comparten sobre sus culturas, sobre quiénes son ellos. Por eso es muy relevante.